Mecanismos de adaptación celular. Una célula normal, cuando está sometido a estrés o se le exige más de lo que puede, necesita adaptarse. A esto le llamamos adaptación celular. Cuando no tiene o pierde la capacidad de adaptación, sufre una lesión celular. En algunos casos, el estímulo agresor es mayor y la célula pasa directamente a una lesión celular. Ahora vamos a definir lo que es adaptación celular. Es un fenómeno de respuesta a estímulos fisiológicos excesivos o a estímulos patológicos que implican modificaciones en la función y en la morfología celular. Como consecuencia, las células alcanzan un nuevo estado de equilibrio, preservando la viabilidad y modulando su función como respuesta a estos estímulos. Una célula tranquila o normal sometida a estímulos estresantes se transforma en una célula adaptada. La célula puede adaptarse de 4 maneras: como una hiperplasia, como una hipertrofia, como una atrofia o como una metaplasia. La hiperplasia es un incremento en el número de células de un órgano de tejido cuando sus células tienen la capacidad de división celular. Pueden ser de dos tipos: fisiológica o puede ser patológica. La hiperplasia fisiológica, por ejemplo, sería en el caso de la hiperplasia hormonal, donde hay proliferación del epitelio glandular de la mama femenina durante la lactancia, y el útero gravídico, aumento del tamaño del útero durante el embarazo. La hiperplasia compensadora sería la regeneración del hígado tras una hepatectomía, o sea, una cirugía de extirpación de parte del hígado. Formación de centros germinales en los órganos linfoides estimulados. Este es un útero gravídico con un feto en su interior. En esta imagen vemos una proliferación de las glándulas mamarias durante la lactancia. Y este es un corte de un ganglio linfático que la vemos en la corteza. Vemos los centros germinales dentro de los nódulos linfoides. La hiperplasia patológica es una respuesta frente a estímulos hormonales excesivos, a diferencia de la fisiológica o a factores de crecimiento. Y tenemos como ejemplo la hiperplasia glandular y fibromuscular de la próstata, o la hiperplasia endometrial, o la papilomatosis viral, más conocida como verruga. Esta es una imagen de una próstata donde podemos ver unas nodulaciones que están indicando la formación de nódulos por hiperplasia del estroma y la proliferación del epitelio de la próstata. Este es un ejemplo de una próstata con hiperplasia fibromuscular y también glandular. Cuando en esta imagen observamos histológicamente, vemos entonces la gran proliferación del estroma de la próstata y vemos también la proliferación epitelial. Acá vemos un útero abierto donde podemos ver el endometrio engrosado, de aspecto mamelonado. Si nosotros vemos esto en una imagen microscópica, vamos a ver entonces que las glándulas se encuentran aumentadas en número y hay una proliferación del estroma que los rodea. Y acá tenemos una proliferación del epitelio de la piel que forman un aspecto verrucoide con múltiples células alteradas por un virus que produce la verruga vulgar. En el caso de la hipertrofia, las células
no tienen la capacidad de mitosis ni de aumento del número de sus células. Entonces lo que sucede es un incremento en el tamaño de las células de un órgano o tejido. También existe de tipo fisiológica o patológica. En el caso de la hipertrofia fisiológica, puede ser también de tipo hormonal, donde la mama femenina lactante aumenta por acción hormonal y el útero gravídico, donde aumenta el tejido muscular del útero por acción de las hormonas. En la hipertrofia compensadora sería el caso de las personas que realizan ejercicio muscular con pesas, aumentando el tamaño de sus músculos por el estímulo que reciben, porque ellos no tienen, los músculos no tienen la capacidad de dividirse como las otras células. Esta es una imagen que muestra una mama lactante. Todas estas glándulas se encuentran dilatadas por el contenido de leche que se encuentra en su interior. En la hipertrofia patológica se da ya en el caso de enfermedades, donde el agrandamiento se produce por acción de enfermedades previas, como en el caso, por ejemplo, de la hipertensión arterial, que produce una hipertrofia del ventrículo cardíaco, o también por las valvulopatías, y la miocardiopatía hipertrófica, que es un agrandamiento del músculo cardíaco, pero por una afectación del músculo. Acá vemos el corazón con un corte transversal a nivel del miocardio, donde vemos el miocardio agrandado de tamaño. Y en esta imagen vemos la disposición irregular de las fibras cardíacas. Muchas fibras están aumentadas de este tamaño. Y en el caso de un útero hipertrofiado, que vemos en la imagen derecha, la izquierda es un útero normal y a la derecha vemos un útero hipertrófico, donde vemos los músculos aumentados de tamaño. Atrofia. La atrofia es la disminución del tamaño celular por pérdida de componentes estructurales y pueden ser también de tipo fisiológico o patológico. Fisiológico, por ejemplo, el desarrollo embrionario, el útero, posparto. En el caso del desarrollo embrionario, durante la embriogénesis se producen un montón de estructuras que colaboran en la formación de otras estructuras que van a permanecer en el embrión y otras que colaboraron para la formación de un órgano, pero una vez que dejan de cumplir su función, se atrofian. Y el útero posparto es cuando ya una vez que ha nacido el bebé, el útero debe volver otra vez a su tamaño normal. Esta es una imagen del timo, que ustedes saben por histología que a partir de los 2 años el timo regresa y se convierte en una glándula que reemplaza el tejido adiposo por el tejido tímico. Atrofia patológica puede darse por falta de uso, por desnervación, por isquemia o por desnutrición, por pérdida de la estimulación endocrina, por envejecimiento o por compresión. La falta de uso de un miembro, por ejemplo, que haya sufrido una fractura, durante el tiempo que está enyesado, los músculos van sufriendo de atrofia que después con fisioterapia debe volver otra vez a la normalidad. Por denervación, por ejemplo, cuando en un accidente se produce la ruptura de un nervio, esto hace que el tejido, un músculo quede desnervado y se vuelva atrófico. Por isquemia, cuando hay trastorno irrigatorio, por desnutrición, por falta de alimento, pérdida de la estimulación endocrina en las personas mayores, por ejemplo, una anciana, por falta de estimulación endocrina, su útero va disminuyendo de tamaño.
que es lo mismo que sucede también por el envejecimiento. Y por compresión cuando un tumor, por ejemplo, comprime un órgano. En esta imagen vemos dos órganos. Uno a la izquierda normal y a la derecha atrófico. Ven que ha disminuido de tamaño. Acá vemos el cerebro cuando sufre atrofia. Las circunvoluciones se vuelven más profundas y el tamaño del cerebro ha disminuido. Y por último tenemos la metaplasia, que es la sustitución reversible de un tipo celular histológico adulto por otro tipo celular histológico adulto, pero diferente. Usualmente se aplica a los epitelios. Acá tenemos, por ejemplo, un epitelio maduro que le vamos a llamar A y un epitelio maduro que le vamos a llamar B. Si actúa estímulos estresantes sobre el epitelio maduro A, va a sufrir una metaplasia escamosa, reemplazo por otro epitelio maduro B, que significa diferente al A. Un ejemplo de metaplasia sería un epitelio cilíndrico que se transforma en epitelio escamoso. Por ejemplo, en el árbol traqueobronquial, en el páncreas, en las vías biliares y en el cuello uterino, que es lo más frecuente. El reemplazo del epitelio cilíndrico entonces por metaplasia escamosa. Epitelio escamoso a epitelio cilíndrico, como es el caso, por ejemplo, el esófago, que tiene un epitelio escamoso y que por acción de la acidez gástrica se transforma en un epitelio cilíndrico. A eso se le denomina esófago de Barrett y es una metaplasia columnar. El epitelio cilíndrico simple, mucosecretante, a epitelio intestinal que se da en el estómago y que adopta un aspecto del epitelio del intestino y por eso se denomina metaplasia intestinal. Y el tejido muscular a tejido óseo, como se encuentra por ejemplo en la miositis osificante. En esta imagen podemos ver entonces la transición, a la izquierda vemos la transición entre el esófago que tiene un epitelio escamoso y el estómago que tiene un epitelio cilíndrico. Ahí vemos entonces cómo avanza el epitelio cilíndrico hacia el epitelio escamoso, reemplazándole para que el epitelio escamoso soporte mejor la acidez gástrica. Se da generalmente en el reflujo gástrico. Y a la derecha tenemos entonces la transformación de un epitelio cilíndrico que va transformándose en una metaplasia escamosa, transformándose las células cilíndricas en células escamosas, que es lo que se da con frecuencia en el cuello uterino. Acá vemos una imagen, ya la otra era una imagen esquemática, esta es una imagen de la transición también del esófago con el estómago, donde se ve la proliferación de las glándulas que reemplazan al epitelio escamoso a nivel del estómago. Acá vemos, por ejemplo, la metaplasia intestinal, que se da entonces que el epitelio gástrico se transforma en glándulas semejantes al intestino con células caliciformes que secretan moco para proteger el estómago. La imagen muestra lo mismo que el anterior, la proliferación de glándulas de tipo intestinal con células caliciformes. Sería el caso de las personas que realizan ejercicio muscular con pesas, donde produce un aumento de tamaño del útero,